Bienvenidos a UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. En el día de hoy continuaremos hablando del Observatorio Intersistémico Regional, pero particularmente de una estrategia que muy pronto llegará a todos los territorios de Colombia, los famosos campamentos. Es claro que en Colombia en las últimas décadas hemos logrado avances importantes en lo económico, en lo jurídico, en lo cultural y por supuesto en lo tecnológico. Pero también es cierto que aún subsisten graves problemas expresados como una variable en el desempleo, en la concentración de riqueza, en el aumento de desigualdades y por supuesto en entender que hay mucha desesperanza en nuestra nación. El OIR, finalmente, lo que pretende es convertirse en un concentrador de reconocimiento del valor de lo humano, de la integralidad de lo humano y desde allí de la inteligencia humana. Inteligencia humana que puesta al servicio de propósitos claves como los que expresamos en la UNAD, de la solidaridad extendida, de la construcción colectiva del conocimiento, de la gestión de ese mismo conocimiento y por supuesto de un conocimiento que no tiene que quedarse simplemente en la teoría, sino llevarse a la praxis a través de un contexto de desarrollo tecnológico exponencial como nunca antes en la historia, permite pensar positivamente y esperanzadoramente en una nueva Colombia, una Colombia próspera, equitativa, incluyente. Esos son elementos que vamos a seguir tocando hoy, queridos televidentes, con nuestros dos invitados, doctor Carlos Alonso Lucio y doctora Julia Alba Ángel. Bienvenidos al programa en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hablemos un poquito de la acción solidaria y cómo ella se extiende desde el valor del liderazgo transformador. ¿Qué hay allí, doctor Lucio? A ver, yo creo que un elemento que está en la conciencia constante de lo que hacemos y vamos a hacer en el observatorio radica en sí, sabemos de la importancia del conocimiento intelectual, de lo que es el aprendizaje de una serie de elementos objetivos, de la lectura correcta de las circunstancias, del espíritu crítico sobre las cosas. Pero también en el OIR tenemos una clarísima conciencia de la importancia del corazón humano. Así es. De lo que en la construcción del liderazgo significa el sentimiento rico. De una serie de aspectos que también se han olvidado un poco en la formación, en la educación colombiana. El optimismo, el amor con que se hacen las cosas, la pasión que se le invierte, el sentido del esfuerzo, la valentía, Así es. la dignidad de las cosas. Porque si nosotros tenemos unas cabezas grandísimas y unos corazones pequeños, sin lugar a dudas vamos a tener personas sin el equilibrio necesario para poder ejercer el liderazgo. El líder tiene que entender que no puede entregar lo que no tiene. Y lo primero que tiene que entregar es un sentimiento y un corazón. De allí que esa palabra integral para nosotros signifique tanto. Por eso el método de los campamentos, que de alguna manera es una ruptura con el método de decir, volvamos a sentarnos únicamente en el aula, tengamos un tablero enfrente. No, esto implica compenetrarse de nuevo con la naturaleza, hablar al lado del río, sentarnos en un pastizal, comer entre todos, dormir a la luz de la luna, porque eso en sus formas tiene más significado. Es decir, sentir que los proyectos en la vida no son solamente propósitos, sino que también son aventura, son seducción, son capacidad de crear. Fines y resultados. Fines y resultados, y por eso los campamentos son una ruptura metodológica también, para que esos líderes incorporen una serie de elementos que a veces la formalidad en que nos hemos metido no alcanza. Uno de los elementos, doctora Julia Alba, que maneja
su unidad misional, la Vicerrectoría de Inclusión, Proyección Social y Desarrollo Regional, tiene que ver con la lectura de las condiciones de territorios y microterritorios. Y la herramienta del OIR es eso. Finalmente, articulando ese propósito con la estrategia de los campamentos, ¿qué vamos a buscar en términos de afianzamiento de liderazgos donde haya que ganar una condición comprensiva de lo que se busca? Bueno, partamos del fundamento de la comprensión de qué es un campamento para nosotros en el observatorio. Un campamento es el oír en el terreno, es llevar el observatorio a cada uno de los sitios de esa Colombia periférica. Entonces vamos a estar en Leticia, vamos a estar en Manaure, en San Vicente del Caguán, es decir, descentralizar la acción del observatorio y llevarla a los territorios. ¿Qué buscamos allá? Hemos visto en Colombia cómo cada vez afortunadamente emergen más vocaciones de liderazgo. Liderazgo natural. Un líder representa una colectividad, protege la colectividad y transmite las ideas de las discusiones de esa colectividad. En este campamento queremos llegar a los territorios y poder localizar esos líderes que representan colectividades en diferentes líneas. Muy bien. Entonces tenemos líneas tecnológicas, tenemos líneas biopolíticas, de la gestión de las biopolíticas, tenemos líneas también en la parte tecnológica, en la parte de sostenibilidad y de región. Entonces son diálogos que vamos a tener con esos líderes, pero diálogos para la acción, reflexiones que no se queden ahí, sino reflexiones que se cristalicen. Entonces estos campamentos van a articular la primera fase de sensibilización con una segunda fase que es la de cualificación, pero cualificación no per se, cualificación para la acción, es darle herramientas a ese equipo de líderes para llegar a ideas consensuadas de futuros proyectos. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Ya regresamos. Regresamos con UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy en la grata compañía del doctor Carlos Alonso Lucio y de la doctora Julia Alba Ángel, quienes nos están ayudando a entender la estrategia del Observatorio Intersistémico Regional y la manera como vamos a llegar al territorio a través de múltiples campamentos. Hoy, cuando uno lee la realidad colombiana, se da cuenta de que se han incrementado las patologías colectivas y que se generan básicamente por situaciones extremas. Hoy todos nos quejamos de la inseguridad, de el volver a renacer de la delincuencia organizada en los territorios, de la manera como vienen aflorando nuevamente las expulsiones de grupos humanos en muchas partes de Colombia. Y por supuesto esto nos incorpora un aumento de indicadores de lo que ha sido la historia de la miseria del campo y de las grandes y medianas ciudades en cinturones donde indudablemente esa expulsión de las personas de su territorio sin esperanza se llegan a reconocer que la afectividad humana y la sensibilidad social aún están lejos de la posibilidad de que cada colombiano la tome como suya. ¿Qué vamos a hacer entonces, doctora Julia Alba, en torno a estos campamentos? ¿Qué significa el campamento para la UNAD en torno de la articulación entre la etapa de sensibilización, de entender por qué se hace y con quién se hace, y la etapa de cualificación que iniciaríamos? Bueno, muy bien. Precisamente el sentido del oír en el terreno, transferido a través de la metodología de los campamentos, que subsume además incluso componentes semióticos y personales como los que nos hablaba Carlos, el solo hecho de sentarnos juntos, el solo hecho de ver la luna. Si nosotros analizamos incluso la historia colombiana, la historia raizal, nosotros somos gregarios y somos solidarios. Analicemos las chagras, analicemos las mingas, analicemos las ollas comunales, en donde la colectividad se une con un propósito y solidariamente frente a esa función se actúa.
Entonces, en estos campamentos buscamos que esa fase que iniciamos el año pasado de sensibilización del Observatorio Intersistémico Regional, pues se articule coherentemente con una capacitación. Las líneas de capacitación que llevaremos a esos líderes para darles precisamente ese apoyo en una línea de sentido, en una línea lógica que los lleve a ser mejores líderes. Las dos líneas que hemos planteado pues están alrededor del emprendimiento. El emprendimiento, el pensamiento estratégico y prospectivo, pero también de las metodologías participativas, porque eso da un orden a las participaciones, al despliegue de controversias, pero también a llegar a cerrarlas para todos girar en torno a un objetivo común. Entonces estamos hablando de metodologías participativas tan fundamentales y tan raizales para Colombia como la investigación, acción, participación. Eso para nosotros es fundamental. Entonces queremos que esos líderes obtengan esa cualificación y que la incorporen en sí mismos y en sus metodologías para generar acción. Acción reflejada en proyectos que emergen del territorio, proyectos consensuados y que logremos a través de la búsqueda colectiva de financiación que sean ejecutados en ese territorio. Entonces ahí estamos cerrando el ciclo de la gestión integral de lo que consideramos el enfoque territorial. Muy bien, muy claro. Hoy nos cunde a veces un sentimiento triste de minimización del capital social, del capital cultural, del capital humano. Y una de las causas que se pueden leer fácilmente es el poco efecto de la educación en torno a la construcción de lo colectivo. Hoy hay fenómenos de individualismo, de formación egoísta, de desconfianzas de unos sobre otros, de relaciones interpersonales bastante referenciadas en el hasta aquí llego. ¿Cómo influye una estrategia de estas características para ir creando otro tipo de condiciones donde la educación haga su propia autocrítica en el sentido de la integralidad del ser humano y de la construcción colectiva de sociedad? Porque es que a veces uno, por ejemplo, en el escenario de las redes sociales, percibe que cada quien quiere ser más protagónico que el otro y de alguna manera las tecnologías están impulsando un poco esas lecturas que son distorsionadas de la realidad de la construcción colectiva. Eso ha venido agravándose, inclusive dentro del reto que tenemos como OIR y de estos campamentos, es decir, ¿por qué los campamentos? Ahorita que estábamos conversando se me ocurría ponerme en el asiento del televidente y venimos hablando de liderazgo y la palabra liderazgo y los líderes, de eso venimos hablando hace 30 años, 40 años con una cotidianidad enorme. Y yo creo que en el empeño por multiplicar líderes no hemos tenido victoria en los colombianos. Así es. Luego, parte del desafío es cómo este ejercicio de formación de liderazgo logra dar un salto y efectivamente innovar para que no se nos vuelva el liderazgo un discurso, sino efectivamente una realidad. Mire, pensando en uno de los problemas históricos que tenemos los colombianos, yo diría que cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son las causas, hablando en tus términos ahorita, Julialba, de nuestros problemas? Yo diría que más grave que el problema de la pobreza, que el de la violencia, que el de la corrupción, que el de tantos problemas históricos que tenemos, los colombianos tenemos uno. Y es la incapacidad colectiva de convertir lo vivido en experiencia. A veces los colombianos, y sobre todo esto en el lenguaje de uno de los muchachos lo ve mucho, creen que vivir es tener experiencia, que el solo hecho de trasegar en el tiempo nos da experiencia, y eso no es cierto. De hecho, como lo decías ahorita, rector, si uno mira los problemas que teníamos como sociedad desde hace 200 años que somos república, los tenemos aún. Quiere decir, y repetimos los problemas, y seguimos navegando en los problemas. Y no aprendemos de la historia. Y no aprendemos de la historia. ¿Cómo convertir lo vivido en experiencia? ¿Cómo convertir lo vivido en aprendizaje? Exactamente para poder superarlos. Creo que ese es uno de los desafíos
en la genética de este ejercicio de liderazgo que tenemos que hacer nuevo. Entre otras cosas, rescatando el concepto de historia y dejando de lado esa moda de la memoria. Creer que podemos mirar el pasado solamente en clave de memoria, de recuerdos, eso no es suficiente. Lo uno es para recordar dolores y los otros es para aprender a superarlos. Correcto. O sea que parte del énfasis que tenemos que hacer en la formación de líderes es recuperar la historia. Ya regresamos. No olviden sintonizarnos en el canal de YouTube y también en el canal Zoom Universitario. Regresamos con UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy hablando sobre el Observatorio Intersistémico Regional y sobre los campamentos. Hemos hablado de los campamentos desde que iniciamos en el anterior programa y no hemos aterrizado. Aterricémoslos. Total. Doctora Julia Alba, hablemos del campamento nacional. ¿Cómo va a ser? Bueno, primero yo quiero retomar una frase que tiene Forel y con la cual no estoy de acuerdo. Dice, el pasado nos hipoteca el futuro. La mirada que tiene el Observatorio Intersistémico Regional es la mirada que usted nos ha hablado ahorita. El pasado capitaliza nuestro futuro desde los aprendizajes, como decías tú precisamente. Entonces, el sentido de los campamentos es precisamente ese, reunir en un sitio específico del territorio de la Colombia periférica a una serie de líderes con los cuales vamos a discutir, a los cuales vamos a cualificar en temas sensibles que hacen parte de su formación ordenada como líderes y que los lleva a un propósito, que vamos a sacar a definir una serie de proyectos y que vamos a buscar entre todos llevarlos a una concreción. Y que sí, el espejo retrovisor de nuestro pasado, pues hay que ponerlo, pero para comprender qué no hicimos bien, para romper ese ciclo del que tú hablabas de hace 30 años que estamos tocando los mismos temas, romperlo, aprender y sacar un futuro colectivo, social, solidario, muy puesto en el terreno. ¿Ese campamento nacional cuándo va a suceder? Bueno, el campamento nacional, estamos esperando hacerlo alrededor del 10, 11 de marzo. Mes de acá, marzo, hablemos en el del mes. mes. De marzo. Sí. Hablemos del mes de marzo a nivel nacional. Entonces vamos a reunir a ¿Quiénes aquellos... vienen? Bueno, va a ser aquí, pero no en Bogotá, va a ser aquí en sede. ¿Quiénes van a ir a ese Bien. campamento? En ese campamento vamos a invitar a aquellos líderes que nos van a ayudar a hacer los campamentos zonales. Esos líderes, entonces vamos a dialogar con ellos y vamos a tener las orientaciones precisas para que podamos, cuando nos movilicemos al territorio, lograr los objetivos que nos proponemos de una manera ordenada, que de pronto no nos quedemos en diálogos o reflexiones, sino que salgan unos productos los cuales vamos a concertar y vamos a acordar con los líderes aquí a nivel nacional. ¿Son líderes de la UNAD o son líderes del territorio? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. La UNAD cada vez abre más sus puertas, se hace más pública. Es un dispositivo estatal que cada vez se abre más al público. Entonces vamos a tener unos líderes, sí, de la UNAD, de la universidad, pero también vamos a tener líderes que hemos buscado de otros sectores, por ejemplo, los comunicadores sociales. La red de los comunicadores sociales. Ellos tienen su propio liderazgo y en esta era de las comunicaciones, de la sociedad digital, de las redes sociales, los comunicadores son unas personas fundamentales para la sociedad, tanto desde el punto de vista positivo, pero en algunos casos también negativo. Entonces, vamos a reunirnos con ellos y a debatir sobre estas cosas y vamos a generar esos líderes externos a la UNAD que nos van a conectar con los territorios y con las realidades. Una vez suceda este hecho del campamento nacional, vendrán los campamentos zonales y allí de alguna manera lo que se van a expresar son compromisos de estos líderes para empezar a desarrollar reticularmente las formas de transformación social que requieren los territorios. ¿Qué va a pasar allí en términos de la construcción de esos campamentos en zona? ¿En qué lugares, qué tipo de líderes y por supuesto qué propósitos los van a desarrollar? Claro, es que cuando nos referimos al campamento nacional, estamos contándoles qué vamos a hacer. Correcto. Después vienen los zonales en las 8 regiones. Pero lo más importante es que quede entre quienes nos están escuchando la claridad de que estos campamentos serán también para ustedes.
Es decir, los campamentos son método también. Esto llegará al municipio, llegará al barrio, llegará al sector. Habrá campamentos de comunicadores, campamentos de estudiantes, campamentos de distintos. Será una forma de diálogo distintos social, actores. de distintos actores que se multiplicarán. En este momento estamos nosotros ofreciendo el dispositivo de coordinación inicial y de multiplicación de líderes, del semillero de líderes. Pero después esto se multiplicará en tanto las iniciativas se vayan multiplicando. Lo importante está en que los campamentos terminen siendo un lenguaje del diálogo social. Ese lenguaje del diálogo social, referenciado desde la perspectiva del desarrollo Entonces, humano se sostenible. me ocurre, rector, así como en la época de la independencia, el lenguaje del diálogo social fue el cabildo abierto. Nosotros queremos hacia el futuro que el lenguaje del diálogo social que nosotros promovemos sea el campamento. Sí, perfecto. Digamos, el tema es que a veces dice vamos a tener conversaciones, vamos a tener diálogos, es algo como consuetenario y en esta época pues se ve como también propuestas del propio gobierno nacional, por ejemplo. ¿Cuáles son las diferencias para que este diálogo sea un diálogo realmente productivo? Sea un diálogo donde te invite a la participación y no solamente tú esperes que yo te voy a dar la respuesta. Es una gran diferencia porque te estoy incorporando como un actor clave en la resolución de las problemáticas o en el aprovechamiento de las oportunidades que están en las regiones. Por supuesto, cuando yo me siento integrado a ese tipo de oportunidades para resolver o para crear, pues indudablemente los proyectos están haciendo parte de mí y no son externos a otro, para sacarnos de aquel círculo vicioso donde a veces se piensa que es el gobierno el que tiene que resolvernos absolutamente todo y el gobierno, si no tiene esas capacidades, pues entonces simplemente lo que suma es más desesperanzas en el próximo y en el próximo líder que venga a gestionar sobre un territorio unas políticas y un programa específico. Aquí se trata de una visión de largo alcance y, por supuesto, a entender el valor del desarrollo humano sostenible. ¿Cómo lo recogemos desde esa perspectiva? A ver, yo diría, mire, con esto de las nuevas tecnologías y con lo que ha cambiado la humanidad, el tren de la sociedad, los trenes sociales, ya no se dividen en locomotora y vagones. Los trenes nuevos, todos somos locomotora y vagones. Correcto. Es decir, todos tenemos que aportar en la locomotora y todos tenemos que llevar la carga de los vagones. Esa es una diferencia total. La composición de los trenes sociales es totalmente distinta. De allí que lo que estamos convocando es a que cada cual ejerza el protagonismo que le corresponde. Muy bien. Esta es una película de protagonistas. Que son todos. Que somos todos. Somos todos. Somos todos. Y pienso que hay una gran diferencia. Y entonces, doctora Julialba, el desarrollo social de esas heterogéneas regiones que tiene Colombia y, por supuesto, de esa transformación que tiene que ser visible entre los actores propios de cada territorio, ¿cómo la vamos a abordar en términos de cualificar esas personas, esos liderazgos? ¿Cuáles son las temáticas fundamentales? Bien. Hay un tema muy importante en esa pregunta de qué hacemos diferente y qué vamos a trabajar con los líderes. Yo creo que usted lo ha mencionado ahorita, es básicamente evolucionar de la teoría o el enfoque de Amartya Sen de las capacidades humanas, que por supuesto existen, pero vueltas particularidad. Entonces ya estamos llegando a los enfoques postdesarrollistas. Esos enfoques postdesarrollistas dicen que el desarrollo y el avance no es como una fórmula médica. Correcto. Que podamos aplicar en Manaure y en Leticia. Las realidades, las cosmovisiones, pero también las alternativas de salida a las problemáticas son diametralmente diferentes. Entonces, lo que nosotros buscamos a partir de esa concepción de la cual ustedes dos hablaban, una de las grandes diferencias y que rompe o irrumpe es que los actores no se sientan a esperar, sino los actores son gestores de su avance.
Así ¿sí? es. A partir de capacidades humanas, pero a partir del reconocimiento de las diferencias territoriales. Entonces, si unimos todo esto, estamos hablando de una real oportunidad para romper el ciclo vicioso que lleva a la desesperanza. Entonces, en estas dos líneas iniciales de cualificación, porque este es el principio de muchas. Correcto. Estas dos primeras líneas que se van a multiplicar en campamentos a lo largo y ancho del territorio nacional, las dos iniciales son básicamente emprendimiento, pensamiento estratégico y prospectivo, y metodologías de investigación, acción participativa y otras de planeación Así participativa. es. Bueno, esperamos, televidentes, que haya sido claro y comprensivo este propósito de nuestra universidad para que invitemos desde ya, no solamente a los líderes de la UNAD, sino a los líderes de todo tipo de organizaciones, para que asumamos en conjunto una nueva visión para leer a nuestro país, pero además para entregarle alternativas en donde nosotros estamos inmersos en la solución que corresponde. Solo así se hace transformación social en un mundo como el que hoy vivimos y por supuesto en el interés de cerrar brechas de inequidad, de exclusión y no seguir sembrando desesperanza. Tenemos que vernos en una actitud mucho más activa y proactiva, mucho más positiva sobre la construcción de una Colombia que tiene que ser indudablemente un país próspero, un país competitivo, un país de solidaridad extendida, pero también de bienestar extendido. Muchas gracias a ustedes por su participación, a ustedes televidentes, extendida la invitación para que hagan parte de este Observatorio Intersistémico Regional y por supuesto para que nos sigan sintonizando en nuestras próximas emisiones. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Hasta la próxima.